¿Qué tan rápido te... Vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Y continuando con nuestro ciclo de conferencias, en esta oportunidad nos volvemos a reencontrar para compartir una vez más un interesante tema a cargo del doctor Felipe Giraldo, quien amablemente aceptó nuestra invitación. Antes de iniciar, agradecemos a la empresa Liechtenstein que viene apoyándonos con la plataforma. La presentación estará a cargo de la doctora Rafaela Estigarribia, a quien le cedo la palabra. Adelante, doctora Rafaela. Bueno, buenas noches a todos. Me toca con mucho gusto hacer la presentación de nuestro invitado de esta noche, el doctor Felipe Giraldo. Él es especialista en imágenes musculoesqueléticas, es especialista en medicina del deporte, es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte, miembro de la Asociación Colombiana de Ultrasonido en Medicina, es integrante del equipo médico de la Federación de Arqueros de Colombia, él es disertante nacional e internacional. Y esta noche entonces tendrá a su cargo el desarrollo del tema importancia o rol de la ecografía en la rodilla dolorosa. Les pido a todos que vayan haciendo sus preguntas durante el desarrollo de su conferencia para leerlas al final de la charla. Bueno, adelante, doctor Felipe, te cedemos la palabra. Doctora, nos volvemos a ver por cámara desde el año pasado que estuve por allá en Asunción. Muchas gracias por la invitación y a la doctora Elga también. Estuvimos compartiendo momentos muy agradables. Gracias por la invitación. Desde acá, desde Medellín, Colombia, vamos a hablar de ecografía musculoesquelética y la utilidad que tiene en la rodilla dolorosa, ¿cierto? Esa articulación que tantas estructuras tiene y hay que tener un enfoque clínico para poder empezar a sospechar con un diagnóstico lo más preciso posible. Tiene muchas estructuras, pero si yo organizo aquí. Ya entrando pues en la articulación, sabemos pues todo lo que es la anatomía ósea, la parte muscular, la parte tendinosa, su relación directa con la parte de los ligamentos, el menisco, el cartílago, la parte vascular,
Vemos que cada uno de los puntos a evaluar, la parte anterior, la parte posterior, lateral y medial, tiene una gran cantidad de estructuras que conforman la articulación y que pueden presentar pues alguna patología. Entonces, recordar y no olvidar todo ese componente anatómico importante en la región lateral, anterior, medial, lateral, posterior, en fin, en todas. Antes de entrar pues como específico ya en la parte de la ecografía y su aplicabilidad, hay que recordar que hay unos factores predisponentes en patologías agudas y crónicas. Esto es un modelo causal multifactorial que se describió hace unos años, específicamente en deportistas, pero es aplicable a todas las personas o que hagan actividad física o que tengan alguna predisposición a tener alguna lesión. Entonces, vemos este cuadro, este es del año 94, pero fue evolucionando, pero sigue teniendo la esencia de esa predisposición que tiene la persona. Aquí vemos, en el cuadro anterior, vemos que hay unos factores de riesgo que son intrínsecos, otros que son extrínsecos, en un paciente predispuesto y que se convierte en susceptible dependiendo de esos factores y con su posible causa van a provocar la lesión, sea aguda o sea de tipo crónico. Esta es una modificación pues ya evolutiva de ese cuadro, y aquí observamos ya en la última publicación donde hicieron una revisión y encontraron ya, como había mencionado, los factores intrínsecos en una persona predispuesta, donde van a tener un evento o una exposición, que son los considerados factores de riesgo extrínsecos. Se convierte esa persona en una persona susceptible, y dependiendo del evento o del evento incitante o provocador, terminan haciendo o una lesión o, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, van a producir una adaptación y terminan haciendo pues como ese círculo de las posibles lesiones en rodilla. En unos artículos o en un artículo encontré que en la rodilla dolorosa, dependiendo de la clínica, van a pedir rayos X, y dependiendo de su evolución y su progresión en el diagnóstico, piden resonancia o TAC. Y por ningún lado, como están viendo, por ningún lado hablan de ecografía musculoesquelética. Entonces, ese es el objetivo de esta charla, detallar y mostrar que la ecografía nos puede aportar una gran cantidad de ayuda en una persona que tenga una rodilla dolorosa. Aquí vemos otra revisión en donde hablan de la radiografía simple o con apoyo, pues ya dependiendo del estudio que se solicita, la resonancia magnética y de ecografía. Esto es lo único que hablan, 3 rengloncitos, y mencionan 4 patologías: patología tendinosa, bursal, derrame o sinovitis. Ese es el resumen de esa revisión de la aplicación de la ecografía en un paciente que tenga dolor en la rodilla, en lo cual pues, realmente pues voy a demostrar todo lo contrario. Tener claro, y es muy importante, todos los aspectos en la historia clínica: la edad, de género, el tipo de dolor, cómo se inició, de forma aguda, de forma crónica, el mecanismo, si es un trauma directo o indirecto y agudo, los síntomas y los posibles signos clínicos que pueda presentar el paciente, todo, el hallazgo, la valoración clínica, el examen físico, todo lo que uno pueda visualizar y evaluar nos va a dar una gran información para poder hacer el diagnóstico. Las maniobras clínicas es importante porque uno puede hacer maniobras clínicas con ecografía, o sea, uno puede visualizar todo lo que es posible con el ecógrafo y tratar como de confirmar lo que uno está visualizando. Entonces, la modalidad es la ideal en su etapa inicial. No
quiero dejar la idea, es que si no hay ecógrafo o no hay ecografía, entonces no sirve ninguna otra ayuda diagnóstica, o que la ecografía va a complementar o a suplementar la resonancia o la radiografía o el TAC o cualquier otra ayuda diagnóstica. Entonces es importante tener presente que la ecografía musculoesquelética es un examen complementario y que puede ayudar a aportar en ese proceso diagnóstico de un paciente que tenga un dolor de rodilla. Entonces, la radiografía, obviamente, con el antecedente traumático, es importante pedirla, pero el hecho de que tengan la radiografía negativa no quiere decir que no tenga nada. Y esa es una tendencia, que cuando se hace la radiografía, que normalmente, o que puede salir normal, entonces ya se hace el diagnóstico de que no tiene nada y ya no necesita ninguna otra ayuda complementaria. Es importante saber que la radiografía, cuando es negativa, no es visible o no muestra lesiones tan pequeñas como alguna fisura a nivel óseo. Pero la radiografía no va a mostrar hallazgos a nivel del tendón o a nivel del ligamento, o a nivel del menisco y todas las otras estructuras de tejidos blandos. Entonces es importante que la ecografía lo tomen como una herramienta, no solo en el estadio inicial, sino que idealmente sería el inicio de todo ese proceso diagnóstico en un paciente con un problema de rodilla y con un dolor en rodilla. Entonces, miren, recuerden lo que mostré anteriormente, que la ecografía la describieron para 4 patologías, y observen aquí la gran cantidad de patologías o de situaciones clínicas en donde observamos que la ecografía nos puede ayudar para su visibilidad, para poderla ver adecuadamente y empezar a hacer ese diagnóstico como les he venido diciendo. Entonces, la parte anterior, observamos que todo el mecanismo anterior, desde la parte suprapatelar, prepatelar e infrapatelar, todo ese mecanismo extensor es visible por ecografía. Vimos todo el corte desde el tendón del cuádriceps, volvemos y lo repetimos, del tendón del cuádriceps, este es tejido celular subcutáneo, llega aquí en la bursa, este es el polo superior de la rótula, en la expansión prerotuliana del cuádriceps, el tendón patelar, en su inserción aquí en el tubérculo anterior, y ya el cóndilo con la grasa de Hoff. Entonces, saber todas las estructuras y cómo se visualizan por ecografía. Importante en el estudio ya ecográfico, para mirar si hay o no patologías, primero, reconocer todos los artefactos que se pueden ver por ecografía y no confundirlos con hallazgos patológicos. Por ejemplo, la anisotropía tiende a confundir con una posible ruptura. Por eso es importante hacer maniobras dinámicas para poder corregir el artefacto, sobre todo la anisotropía, que es la que nos va a llevar a producir un diagnóstico bastante equivocado, como una ruptura parcial. Si fuera una imagen estática, se observan aquí, ven como un arrugamiento, por decirlo de una forma, del tendón patelar, y una imagen hipo o anecoica, lo que nos podría hacer sospechar en una ruptura del tendón patelar. Pero con las maniobras dinámicas son para corregir este tipo de artefactos. Entonces lo que necesitamos es decirle al paciente que contraiga y observar que esta aparente ruptura desaparece, lo que nos confirma que no es ruptura, sino que es una anisotropía. Entonces es importante tener ese tipo de maniobras durante la valoración ecográfica. Ya entrando en patologías, no voy a describir cómo es la patología, sino que les voy a mostrar cómo es la patología por ecografía. Tenemos la tendinopatía cuadricipital, que hace parte de todo ese mecanismo extensor de la rodilla. Y ecográficamente vamos a encontrar un engrosamiento tendinoso con áreas hipoecoicas. Las áreas hipoecoicas son las áreas características en ecografía, porque ya hay una alteración de ese patrón fibrilar característico del tendón. Entonces, cuando hay esa anisotropía, esas zonas hipoecoicas, es porque hay un proceso patológico a nivel tendinoso. Vemos irregularidades corticales, un engrosamiento grande marcado, hay formación de osteofitos inclusive, y presencia de
neovascularización. Esta neovascularización es importante tenerla presente porque eso nos va a ayudar a definir si está en un cuadro, que es un cuadro crónico, en un estadio agudo, ¿cierto? Una agudización de una patología crónica. Y sobre todo para mirar y hacer controles terapéuticos del tratamiento que se le está haciendo a la tendinopatía. Entonces, tener presente todas estas características ecográficas. La ruptura del tendón del cuádriceps es muy fácil, incluso clínicamente. Ya con la clínica ya podemos saber que es una ruptura tendinosa, pero ecográficamente vemos aquí el tendón del cuádriceps, polo superior de la rótula. Aquí vemos ese patrón característico del tendón del cuádriceps, pero cuando hay una ruptura hay una ausencia de este tejido y hay un gran contenido en la bursa suprapatelar, un derrame articular bastante grande. Clínicamente es muy fácil, como les digo, ya hay un desnivel y hay una palpación de hueco a nivel de la parte suprapatelar. En la bursitis suprapatelar, dependiendo del origen, a veces el origen es de tipo sistémico, enfermedades reumáticas, ecográficamente podemos encontrar gran cantidad de líquido y estas imágenes algodonosas, que es característica de proliferación sinovial. Algunos deportistas, inclusive aquí en Colombia, lo describen como un chibolo y es como una bolita que entra y sale de la rodilla. No asustarse por esta proliferación, porque esto es lo que describe y denota que el derrame articular es crónico, tiene una cronicidad en el tiempo. Entonces, no asustarse mucho con este tipo de proliferación. La ruptura muscular, que es muy puntual, realmente es una situación que se me presentó en donde trabajo yo en Indeportes Antioquia. Es muy puntual, aquí vemos en el vasto medial, ecográficamente, pues el aspecto en cielo estrellado, como lo describe Van Holzbeck, pero cuando hay un antecedente traumático directo en la región medial, por encima de la rótula, vamos a observar esta imagen. Por eso hay que hacer un barrido completo del vasto medial en todo ese tercio distal y tercio medio. Vemos el músculo, este es el vasto medial, y si observan acá, se empieza a perder ese aspecto ecográfico característico en el corte transversal del músculo y ya se ven zonas hipoecoicas que son hematomas intramusculares inclusive, y hay una pérdida total de esa ecoestructura muscular. Entonces es importante tenerlo presente. En la contusión patelar, vemos la cortical normal, bien definida, toda la expansión prerrotuliana en este punto, pero en el patológico se va a observar una gran irregularidad, edema perilesional, y se observan estas pequeñas imágenes acá que son, que corresponden a imágenes de microfracturas, de fisuras a nivel patelar. O sea, esta rodilla estuvo a punto de fracturarse de manera conminuta. Entonces, esto nos va a ayudar cómo están también los tejidos blandos a nivel de la patela. En las bursitis prepatelares crónicas, esta palabra es muy importante porque es la cronicidad. Volvemos a ver la cortical, la expansión perirotuliana, el tendón patelar. Y lo que les decía, la parte de la cronicidad es porque hay proliferación dentro de la bursa, en este caso la bursa prepatelar. Ven proliferación, paredes engrosadas. Se le debe hacer Doppler para definir si tiene neovascularización o no. Aquí vemos otra bursitis crónica, la expansión prerrotuliana, y es crónica porque miren cómo está totalmente tabicado. Aquí no le va a servir una infiltración porque realmente el medicamento no va a tener un efecto en toda la bursa. O sea, el tratamiento de esta bursa como tal es una bursectomía, es un tratamiento quirúrgico y hay que hacer una resección completa de esta bursa crónica. Y ya la aguda, si bien la diferencia entre la crónica, que es multitabicada, la aguda es como si observáramos un quiste, volvemos a ver lo normal y vemos lo patológico, vemos una gran imagen anecoica como si fuera un hematoma
que está ubicada pues obviamente a nivel prepatelar. Entonces, estas no tienden a estar ni vascularizadas ni tabicadas. Es una imagen única, no hay una tabicación precisa. La rótula bipartita es importante tenerla presente porque nos puede llevar a confundir la rótula bipartita con una fractura. Vemos la cortical normal y vemos acá la rótula bipartita se ve partida, se ven dos huesos, pero la diferencia o la forma para diferenciar la rótula bipartita de una fractura es que los bordes están redondeados. Entonces esto pareciera como una gaviota en la cortical, en este caso pues de la patela. Es importante tenerlo presente. Esos bordes redondeados nos lleva a pensar que es una rótula bipartita y no es una fractura. La fractura se observa, miren que los bordes acá se ven agudos, bien definidos y no son redondeados, lo que nos lleva a pensar que es una lesión, una fractura de tipo agudo. El retináculo, que es una estructura que le da la estabilidad de la patela a nivel de la rodilla, y es importante. Nadie le para bolas, es más, nadie piensa en el retináculo y eso hay que tenerlo presente. Aquí observamos el retináculo, este es el borde de la patela, este es el retináculo, esta imagen que se ve como hipoecoica, de más baja ecogenicidad con respecto a lo que hay alrededor. Si observan aquí, miren aquí otra vez, el retináculo viene en todo este lado hasta su punto de inserción. Cuando hay un cuadro pues, patológico a nivel del retináculo, observamos un engrosamiento. Si lo observan aquí, hay un engrosamiento importante del retináculo. Eso ya va a depender obviamente pues, también de la historia clínica y si es un mecanismo agudo, si es un mecanismo de carácter crónico. La tendinopatía patelar, que es extremadamente común. Las mismas características de la cuadricipital, se ve una irregularidad cortical, un engrosamiento, zonas hipoecoicas, calcificaciones, neovascularización. O sea, son las mismas características de tendinopatía. Es importante definir qué grado de neovascularización tiene esta tendinopatía. Hay una clasificación muy específica que nos puede llevar a definir qué tan comprometido está el tendón y con el tratamiento qué tanto puede estar mejorando la tendinopatía. Aquí vemos casos leves, casos moderados de neovascularización y ya los casos severos, que es una gran neovascularización, pareciera que tuviera un sistema vascular inclusive a nivel tendinoso. La calcificación específica, a veces la tendinopatía ya no es sintomática, sino que ya está prácticamente ya no existe clínicamente como tal, pero si observamos imágenes ya como secuelas, como una calcificación con su sombra acústica secundaria. Aquí vemos en la parte proximal y aquí vemos en la parte distal esas calcificaciones con alto grado de calcificaciones, microcalcificaciones, inclusive acompañando como calcificaciones satélites de esa principal calcificación que es esta. La pantendinopatía o la tendinopatía de todo el tendón patelar no es muy común, pero hay que definirla como tal. Y es importante tenerla presente. Entonces va desde la parte proximal hasta la parte distal, sobre todo en estos tendones patelares que son tan corticos, en donde aparentemente se tienen que estirar mucho durante la flexión, tienden a presentar una tendinopatía. Miren el tendón patelar como es de corto en este caso. Entonces también por eso hay que hacer un barrido completo desde el polo inferior de la rótula hasta su punto de inserción aquí en el tubérculo anterior de la tibia. La enfermedad de Szindler-Johansson esta es una de las primeras ecografías que yo hice recién llegué de Cuba. Se observan esta fragmentación ósea con un engrosamiento tendinoso, zona hipoecoica, pero miren la característica de la ecografía de hace 20 y tantos años, en donde se ve muy pixelado, comparado con la
imagen ecográfica de los ecógrafos ya actuales. Aquí vemos un engrosamiento de toda esta expansión prerotuliana del cuádriceps con su tendón. Miren que el tendón está completamente normal. El tendón patelar aquí está completamente normal, pero lo que está comprometido es ese polo inferior de la rótula. Esa es la enfermedad de Cindy Larsen-Johansson. Es esa osteocondritis, que es una fragmentación ósea. Puede haber neovascularización inclusive. Y en el Osgood-Schlatter, que es lo mismo de esa osteocondritis, es a nivel del tubérculo anterior de la tibia. Aquí vemos la fragmentación, engrosamiento, zonas hipoecoicas y vemos la neovascularización, que esto es lo que, según los estudios, lo que puede dar mayor sintomatología en un paciente con estas tendinopatías. Una tendinopatía distal con esta característica ósea se define como un Osgood-Schlatter. Las bursitis pueden ser superficiales, pueden ser profundas, en este caso son infrapatelares. Aquí observamos el tendón patelar y aquí vemos esa gran imagen hipoecoica por debajo del tendón patelar. Esta es la profunda, la superficial está por encima del tendón patelar, o por encima de la rótula, o por encima del tendón del cuádriceps. Entonces sería, en este caso, infrapatelar profunda. Pero es importante hacer maniobras dinámicas, como lo he manifestado. Esas maniobras dinámicas las resolvemos con una contracción simétrica del cuádriceps. Le dice uno al paciente que levante toda la pierna sin doblar la rodilla, y al hacer eso observamos que las bursas ocultas se hacen visibles. O sea, es importante. Una persona que tenga dolor en la rodilla, usted le hace la ecografía y la va a decir, dice que es normal, pero si le hace la maniobra dinámica va a encontrar que tiene una bursa y la posible causa de la clínica. Una calcificación, probablemente este tuvo alguna bursitis inclusive tiempo atrás y se calcificó, que puede producir molestia o dolor difuso a nivel de la rodilla en la parte infrapatelar. Miren que el tendón patelar es completamente normal. Este es el patrón fibrilar normal que se visualiza en ecografía. Entonces, miren la calcificación, incluso puede estar encapsulado acá, en este caso. Los posquirúrgicos del hueso tendón hueso, aquí observamos, pero si yo lo vuelvo a poner, observamos el hueco que queda después de sacar ese fragmento óseo con el tendón patelar, pero si observan aquí esta punta ósea va a quedar en contacto directo con una de las porciones del tendón patelar. Si observan aquí esta punta terminan después del posquirúrgico, o durante el posquirúrgico, terminan haciendo un pinzamiento de este hueso, de este osteofito, porque terminan formando un osteofito con el tendón patelar. Por eso el dolor a nivel de la rodilla después de una cirugía de tendón patelar, en este caso de un HTH, que es ligamento cruzado, es importante hacer ecografía para definir si lo que está terminando y está haciendo el paciente es una tendinopatía secundaria al posquirúrgico de un ligamento cruzado. Aquí vemos una imagen, vemos en el polo inferior de la rótula toda esta irregularidad, estos osteofitos que terminan haciendo pinzamiento a nivel del tendón patelar. Este es en el tubérculo anterior. Miren los osteofitos agudos que terminan en contacto directo con el tendón patelar y terminan con el tiempo produciendo una tendinopatía. Este es el Doppler y observamos que tienen un grado de neovascularización que puede estar terminando o llevando esta rodilla en una tendinopatía postquirúrgica en este caso. El postoperatorio de una artroscopia, observamos acá el canal, el túnel que deja la entrada del artroscopio. Esto que es el tejido de la grasa de Hoffa, por ser una estructura de tejido blando, si se lesiona puede terminar produciendo
dolor también. Entonces el dolor no solo puede ser por una tendinopatía postquirúrgica, sino que puede ser por una postartroscopia, por una lesión de la grasa de Hoffa en este caso. Esto se ve mucho en deportistas, que realmente si lo vemos es el malalineamiento patelar, esa patela que debería estar ubicada en la parte central entre los dos cóndilos femorales, pero cuando está muy desviada hacia la parte lateral, eso quiere decir que la patela o la rótula está desviada y hace contacto directo con el cóndilo femoral lateral y terminan produciendo una hiperpresión patelar y con los años terminan haciendo una condromalacia y lesiones a nivel del cartílago. Es importante tener presente, sobre todo esto en deportistas que son de tanta actividad física y tantas horas de entrenamiento. Miren, así debe ser el alineamiento patelar en una rodilla normal y así es en un mal alineamiento patelar en pacientes con desviación del tendón rotuliano. La osteoartrosis, pues obviamente la osteoartrosis es por radiografía, ese es el diagnóstico que uno tiene inicialmente para poder definir el grado de artrosis, aunque aquí vemos los grados de artrosis. Clínicamente uno dice, aquí mínimo hay una artrosis grado 3, como mínimo. Y esta es una artrosis de un paciente que le hicieron una menisectomía hace muchos años. Hará 30 años cuando se hacía cirugía, 30, 40 años cuando se hacía cirugía de menisco, cirugía abierta. Entonces terminan haciendo esta deformidad a nivel articular. La artrosis es una pérdida pues, del cartílago, este es el cartílago normal, aquí vemos pérdida del cartílago como tal, pero no hay tanta irregularidad del hueso subcondral. Pero ecográficamente observamos rodilla normal, no hay formación de osteofitos, el ligamento colateral, este es corte medial, ligamento colateral medial, vemos el grado, ya hay algún grado de osteofitos, pero el menisco aparentemente normal, no está abombado. El grado 3 ya empieza como un abombamiento, una formación de osteofitos mucho más grande, y ya los grados 4 ya hay una estenosis completa del espacio articular, osteofitos marcados, y en este caso vemos el menisco totalmente protruido, deforme y degenerado. Esto es una meniscopatía degenerativa por una osteoartrosis grado 4 en este paciente. En la parte medial, el ligamento colateral medial es importante, el ligamento colateral de aspecto normal, o una distensión del ligamento, dependiendo obviamente del trauma y del deporte, pero siempre, al hacer el estudio, siempre descartar estas rupturas del ligamento colateral medial. Es importante definir si hay una ruptura, sería, en este caso, pues una ruptura parcial, y hay que definirlo y cuantificarlo. El Pellegrini ya es un estado ya crónico, es como una secuela, como una calcificación en las tendinopatías, y esto ya es secundario, pues realmente no tiene mucha implicación y que generalmente puede ser un hallazgo ecográfico incidental. Las lesiones meniscales, les recuerdo pues que la ecografía no es para hacer diagnósticos específicos de lesión meniscal, pero sí para empezar a hacer una sospecha clínica, ecográfica, perdón, de una lesión meniscal. Si observan aquí el menisco está totalmente deforme y con esta línea hipoecoica en la mitad del menisco que nos muestra que está partido el menisco aquí en dos. Ya la resonancia obviamente para definir el tipo de lesión meniscal y para que el ortopedista ya tome la decisión del tipo de cirugía que debe hacer y descartar algunas otras lesiones asociadas que pueden estar acompañando la lesión meniscal. Las meniscopatías laterales, aquí vemos una deformidad total del menisco con esas zonas hipoecoicas, inclusive ya está haciendo una formación de un quiste parameniscal que se presenta más en el lado lateral. Aquí vemos este quiste parameniscal, miren el menisco totalmente deforme, con formación quística, y que está en relación directa con el menisco. Aquí vemos que el menisco está de forma triangular, de forma adecuada, normal, sin ningún problema.
Las calcificaciones, como digo, puede ser algo ya crónico. Aquí vemos una calcificación del pez anserino. Esto puede ser un hallazgo incidental o puede manifestar pues, dolores difusos a nivel anteromedial de la rodilla por debajo de la rótula. Las tendinopatías, aquí vemos el ligamento colateral medial, el pes anserinus, que son los 3 tendones del pes anserinus, el sartorio, recto interno, gracilis y semitendinoso. Y aquí vemos el lado comparado, vemos que está totalmente engrosado. No olvidar, el pes anserinus está ubicado por encima del ligamento colateral medial. En la parte lateral, esto es importante, no es fácil visualizarlo, pero lo podemos ver por ecografía con una buena técnica ecográfica, el ligamento colateral lateral. Aquí observamos ese patrón muy similar al tendón, patrón fibrilar. La estructura es delgadita, es de forma tubular, pues anatómicamente hablando, que va y que le da la estabilidad en la parte lateral. Este es el tendón del popliteo. Pero cuando hay un trauma a nivel de la parte lateral, una distensión del ligamento, observamos que este ligamento que se ve aquí está totalmente engrosado y está totalmente inflamado. Es una estructura que se inflama muy fácil y muy rápido. Entonces, mirar comparativamente. Con esto uno puede diagnosticar también rupturas a nivel del ligamento. Las bursitis, esas imágenes bursales, recordar que la bursa no se ve por ecografía, si se ve es porque está patológico y determinar qué grado de patología o de cantidad de líquido tiene para definir si está relacionado con el cuadro clínico. Aquí vemos el tendón de la fascia lata aquí que se inserta en el tubérculo de Jardí y la bursa distendida y su relación directa entre la parte ósea de la tibia y el tendón. El síndrome de fricción de la banda iliotibial es la banda iliotibial que va a pasar por encima del cóndilo femoral lateral y se va a producir un gran proceso inflamatorio, gran cantidad de líquido y con proliferación sinovial y engrosamiento de la banda iliotibial. Uno de esos rodillas que tienen mucha flexión, sobre todo en deportistas que hacen cross country o hacen carreras muy largas en montaña, terminan haciendo una rodilla, lo que llaman un síndrome de flexión de la banda iliotibial, o rodilla corredor, que también tiene ese nombre. La tendinopatía patelar, aquí vemos el tendón de la fascia lata o la banda iliotibial en su lado no patológico, y aquí observan cómo hay un engrosamiento importante con zona hipoecoica y acompañado de una bursa de la banda iliotibial, del tendón de la fascia lata. Tendinitis del bíceps femoral no es tan común. Uno le hace siempre hacer estudio compartido, eso sí es importante, hacerlo compartido. El tendón, miren el patrón fibrilar que se inserta aquí en la cabeza del peroné, pero cuando hay patología ya hay zonas hipoecoicas y hay un engrosamiento del tendón en la entesis del femoral, del tendón femoral con la cabeza del peroné. En la parte posterior, lo que más abarca las patologías a nivel posterior es el quiste de Baker, que es como el 90 y tanto % de patologías. Siempre mirar la anisotropía, hacerle ese movimiento, ese tilde al transductor para no confundir estas zonas hipoecoicas con presencia de quistes. Y este conglomerado aquí de tendones, entonces sería tendón del semimembranoso, tendón del semitendinoso, y aquí más arribita está el tendón, este sería el tendón del gastrocnemio lateral. Entonces mire que aquí hay una gran cantidad de estructuras tendinosas que pueden presentar patología. Y aquí vemos, está en el corte transversal y el corte longitudinal que va en la parte posterior y se inserta en ese borde posterior de la tibia del tendón de este sería el tendón del semimembranoso que se inserta aquí en la parte posterior. Miren aquí el patrón fibrilar característico del tendón. La favela es un hueso accesorio. Aquí vemos el tendón del gastrocnemio, generalmente es el lateral, el tendón del gastrocnemio que se inserta aquí en la parte posterior del cóndilo femoral lateral, pero la favela
como diagnóstico Favela, si usted ve esta calcificación, es un hueso accesorio con las características típicas de una calcificación o de un hueso con sombra acústica, imagen hiperecogénica. Se llama Favela si el paciente está completamente asintomático, pero ya toma el nombre de síndrome de Favela, es cuando el paciente ya tiene dolor, hay cambios a nivel tendinoso del gastrocnemio, con engrosamiento, con neovascularización, puede haber incluso irregularidad del hueso como tal. Entonces, recordar, la Favela es solo si hay un hueso completamente asintomático y se llama síndrome de Favela cuando ya es con un cuadro clínico muy claro. Tendinopatía, la tendinopatía sin Favela inclusive es el tendón del gastrocnemio y si observan comparativamente hay un engrosamiento a nivel de la entesis del tendón del gastrocnemio lateral o medial en este caso. Entonces, esa es la diferencia diagnóstico diferencial de un síndrome de Favela, por ejemplo. Es tenerlo presente. Tendinopatía del semitendinoso. Aquí vemos el tendón normal, corte transversal. Todo esto es el semimembranoso. Aquí vemos el corte longitudinal, el patrón fibrilar normal, pero si observan en el patológico un engrosamiento, miren la diferencia que hay entre el patológico y el no patológico, con zonas hipoecoicas que pueden ser incluso rupturas parciales longitudinales. Y aquí vemos ya el corte longitudinal, donde se pierde ese patrón fibrilar en algunas zonas en todo el recorrido del tendón. Aquí vemos, por ejemplo, estas zonas hipoecoicas. Y no solo la tendinopatía como tal, se pueden presentar las rupturas del semitendinoso. Volvemos a ver el tendón normal del semitendinoso, pero si hacen un comparativo, miren acá, miren un comparativo, miren el tendón del semimembranoso del lado patológico. Totalmente engrosado, con zonas hipoecoicas, con rupturas parciales. Esta es una tendinopatía severa miren aquí el normal con su patrón característico del corte transversal del tendón, y aquí miren el patológico donde se pierde esa característica tendinosa en sal y pimienta que es típico del tendón. Aquí observamos esas imágenes hipoecoicas de rupturas parciales. Miren, rupturas parciales, aquí vemos, todo eso es el tendón. Entonces, no es tan complicado visualizar cuando hay una patología a nivel tendinoso. Cuando yo hago los cursos y enseño la ecografía, siempre les digo, aprendan siempre lo normal, que es así en este caso, y cuando sepan que hay algo anormal o ven algo raro es porque ya saben que hay algo anormal. Entonces, siempre aprender primero lo normal. Aquí vemos otra vez la tendinopatía. El quiste de Baker, miren la zona del gastrocnemio. Este es el gastrocnemio medial con el semimembranoso. Este es en el corte longitudinal. Este sería el corte transversal. Aquí vemos el semitendinoso, semimembranoso y el gastrocnemio es este. Todo esto cambio de cogenicidad es la anisotropía por la movilidad que yo le hago al transductor. Semimembranoso, gastrocnemio y semitendinoso. Y recuerden que en esa zona de la parte poplitea van a confluir 3 tendones. Y cuando ya hay un quiste de Baker, obviamente es muy claro. Una zona, miren aquí el tendón del semimembranoso como atraviesa el quiste de Baker. Aquí va hacia la parte posterior de la tibia. Esa gran imagen, bordes bien definidos, puede estar tabicado incluso. Pero antes de puncionar este quiste, miren aquí el tendón como les digo. Antes de puncionar este quiste, siempre hacerle doble para descartar que no sea una aneurisma de la arteria poplitea. Entonces, para evitar el drenaje de un aneurisma, creyendo que es un quiste de Baker. Entonces, es importante hacerle el Doppler a todas estas lesiones de masa, de quistes, de gangliones,
así esté muy seguro, siempre hacerle el Doppler. Aquí vemos el corte longitudinal del semimembranoso, y cuando hay una tendinopatía del semimembranoso, lo que va a haber es lo típico del tendón, un engrosamiento con zonas hipoecoicas, y puede haber incluso irregularidad a nivel de la entesis. Y ya para terminar, observamos los clics. No todos los clics de rodilla son meniscos, sino que también otra serie de clics que puede que no sea importante, pero la ecografía nos puede aportar cuál podría ser el origen de ese clic. Aquí vemos este paciente que tiene un clic aquí, y lo ven aquí, uno de los músculos del pes anserinus, que al pasar acá, el cóndilo femoral hace un brinco, hace un clic. Entonces aquí vemos el tendón del sartorio, este es el recto interno gracilis y el otro era el semitendinoso. Este es el semitendinoso, semimembranoso, recto interno gracilis y el sartorio. Si vemos acá, mire cómo brinca por encima del cóndilo femoral. Y aquí, esto sí pónganle mucho cuidado, porque aquí vienen las masas musculares, y yo les mencioné sartorio, recto interno, y viene acá y brinca el sartorio. Esto es un clic en un paciente que tenía un quiste en esa región medial. No era muy sintomático, pero sí le molestaba. Y si observamos nuevamente, vemos el sartorio, la masa quística empieza a montar, y aquí vemos la movilidad y brinca durante la flexoextensión. Entonces, siempre hacer ecografía es importante. A veces esos clics pueden ser por un cuerpo extraño o por un cuerpo, en este caso, como una masa quística. Ya para terminar, pues un poquito de publicidad. Estamos aquí en Medellín haciendo los cursos de ecografía musculoesquelética próximamente, para que lo tengan presente. El curso de intervencionismo, que va a estar extremadamente bueno, ya está montado el programa, y que próximamente vamos a tener el de miembro inferior también, con ecografía musculoesquelética y de intervencionismo coguiado en miembro inferior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Ha sido una exposición muy clara, bastante didáctica. Creo que una síntesis bastante completa de lo que es la utilidad de la ecografía en la rodilla. Así que vamos a ir viendo si surgieron algunas preguntas a lo largo de esta conferencia. ¿Sí? Una cosita. Como usted lo dice, esto es una pincelada. Esto realmente es como lo más que uno pueda ver, pero hay una gran cantidad de cosas. Aquí nos darían las 12 de la noche hablando de patologías de rodillas con ecografía. Esto es lo más grande, sí. Claro, así mismo. Por eso apreciamos ese poder de síntesis para exponer prácticamente todas las patologías más frecuentes en la rodilla y la utilidad de la ecografía en las mismas, en el diagnóstico de las mismas. Bueno, vamos a ver si surgieron algunas preguntas a lo largo de esta conferencia para que usted pueda ir respondiendo. La doctora Helga se encargaba de ver si existen algunas preguntas, así que le paso la palabra a ella y nos responderá las preguntas si existiesen. Así es, doctora. Tenemos varias preguntas en realidad. Una de ellas, ¿receso suprapatelar y bursa suprapatelar es lo mismo? Y si bursitis suprapatelar es lo mismo que derrame articular, la pregunta. No, eso va a depender del origen, realmente, del origen y de la causa. Que el derrame articular siempre va a tener un antecedente traumático. Entonces uno no puede hablar de hemartrosis, no denominarla que sea una bursitis como tal. Y la bursa con el receso, es que los recesos están ubicados. Venga, yo pongo esta imagen de pronto acá. Los recesos estarían ubicados en las partes laterales, en este caso de la rótula o de la patela, en la parte medial y en la parte lateral. Esos son los recesos.
El receso suprapatelar, yo normalmente no lo denomino así, lo llamo la bursa suprapatelar como tal. Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre protrusión meniscal y extrusión meniscal? ¿Y cuál se informa? Continúa con otra pregunta. En caso de extrusión, ¿se informan los diferentes grados o directamente se coloca signos degenerativos? Para la parte de artrosis que les voy a mostrar acá, ahí están viendo lo que yo paso, ¿cierto? Sí. Listo, espérese, yo muestro la de esta. Yo realmente utilizo el término protrusión, pero muchos definen extrusión también. Es como algo que sale de, ¿cierto? Sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que definir, no conozco la gradificación de que la protrusión tiene unos grados. Por ecografía, uno va determinando si está pronunciada o no esa protrusión meniscal. De todas maneras, uno debe definir en el informe si hay gran formación de osteofitos, si hay pérdida del espacio articular y si el menisco pierde esa característica triangular que lo define como tal, como estructura anatómica. Y si está acompañado o no de algún quiste. Y si hay una imagen quística, como les mostré, uno podría hablar de un quiste parameniscal, porque hay una relación directa con el menisco. Ujú. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuál sería la maniobra para evidenciar el síndrome de la cintilla? Y si se hace en todos los pacientes o solo aquellos que refieren síntomas. Es que las maniobras clínicas van a depender de lo que el paciente refiera, ¿cierto? Uno no le va a hacer para responder con algo, uno no va a hacer una maniobra de cajón en un paciente que manifiesta dolor lateral, ¿cierto? Porque la clínica puede que lo lleve a una situación. Y con la sola flexoextensión y con el ecógrafo uno puede visualizar el paso del tendón de la fascia lata por encima del cóndilo femoral y si hay o no algún hallazgo que se pueda visualizar por ecografía. Con la sola flexoextensión lo puede hacer. Perfecto, doctor. A ver, ¿qué más acá tenemos? Hay una pregunta, creo que es acerca de los cursos que usted está haciendo. Si los van a traer a Cúcuta, le preguntan. A Cúcuta. Cúcuta. Cúcuta es una ciudad colombiana que queda al norte, llegando a Venezuela, ahí haciéndole visita a Nicolás Maduro. Todos los cursos generalmente se dictan aquí en Medellín. Es más fácil que vengan a Medellín por cuestiones de logística y todo. Ujú. Perfecto. Doctor, no quedan más preguntas. Una vez más, quiero agradecerle a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía y sobre todo, agradecerle por el importante aporte que nos da, por su excelente presentación. Como dijo la doctora Rafaela, fue tan didáctico. Realmente usted ha demostrado una vez más que la ecografía juega un papel muy importante, ¿no? Aportando muchos datos, ¿no? A pesar del primer cuadro que nos había mostrado, aporta importantes datos para un diagnóstico en rodilla dolorosa. Muchas gracias, doctor. Fue un verdadero gusto volverlo a ver. Gracias, muchas gracias. Gracias a los asistentes por su atención. Nos estaremos viendo en la próxima actividad. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias por la invitación, muy queridas. Esperemos volvernos a ver en el futuro, pero allá en Asunción. Me gustó la Asunción y se come muy rico. Qué bueno, doctor. Ojalá se dé la oportunidad. Pues, esperemos que sí, no. Si algo, pues igual voy de paseo tranquila también, no hay problema.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahí están los Gracias. datos para que me contacten si hay alguna cosa para los que estén interesados en los cursos. Está bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, vamos saliendo, doctor. Hasta luego. Sí, Nos vemos. no me da salida. Sí, sí, sí. Nos vemos. Buenas noches.